Los que piensan en la mano dura y los que creen en el abolicionismo. Más allá de esto, si llegó el tiempo de dar el debate sobre la necesidad de construir un nuevo régimen penal juvenil, ¿o no? Bueno, hace mucho tiempo se hubiera tenido que dar ese debate. De hecho, cuando decís qué respuestas nos da la política, qué respuestas, agrego, nos da la justicia, qué respuestas nos da el Estado, no nos da respuestas. Tan no nos da respuestas que suceden hechos como el de Morena, que es un hecho aberrante, cometido por delincuentes que ya realmente han pasado a los 14 años, tiene un montón de entradas este chico. ¿Y ha hecho algo la política para evitar la muerte de Morena? ¿Han hecho algo los jueces? Porque nadie tiene la culpa. Acá la legislación... Sin embargo, hay culpables, indudablemente. Obviamente. Hay culpables. Obviamente. Bien, empezamos con los chicos de 14 años. Esta cosa que parecería que no tiene retorno. Una niña asesinada a manos de una banda donde hay delincuentes de 14 años, más allá de que hasta aquí se dice que son dos hermanos de 23, 28 años, 25, 28 años los responsables. ¿Hay elementos allí para tener cuenta, para tener respuestas o no? Porque si no, parecería un camino de no retorno. Es que realmente la gente siente que es un camino de no retorno, y lo siente bien. ¿Por qué? Porque si nadie se considera responsable de esto, como no lo son, y son todos, y te voy a explicar por qué. La política es responsable desde el momento que no hay una ley con un régimen penal juvenil que atienda a lo que está pasando ahora. Esta ley es del año 80, ya han pasado 40 y pico de años. Realmente creo que la realidad socioambiental de hoy en día es totalmente diferente a la que había hace tantos años. Y entonces, y con una característica fundamental, que somos el único país casi de América, y por no decir uno de los poquísimos del mundo, que no tiene una imputabilidad a partir de los 14 años. Hay que explicárselo a la gente, nuestra ley indica que una persona es responsable de lo que hace penalmente hablando recién a partir de los 16 años. Ahora, doctor Jerome, hay una cuestión, porque si bajamos la edad para imputar a un menor, pero no cambia el sistema, si se lo va a detener en un instituto donde va a ser un mejor delincuente que una persona de bien, también estamos en problemas. Por eso yo no hablo de bajar la edad de imputabilidad, sino hablo de un régimen penal juvenil, ¿no? Bueno, pero si bajamos solamente la edad y no hay un lugar donde colocarlos, no hay un sistema que permita la reeducación, la resocialización de esto, es lo mismo que la nada. Esto es lo mismo que pasa con los grandes, que van a la cárcel a continuar sus fechorías, a tener ahí un centro prácticamente, diría, de cómputos, de donde dirigen todo. Entonces, así no hay sistema que pueda funcionar. Pero hay ley, y hay justicia, y hay tribunales. ¿Qué pasa con la otra parte? ¿Hay justicia? Aún con la ley vigente... Hay justicia, Silvina, hay justicia. Ustedes, así un hombre del Poder Judicial y como abogado de alguna manera, pertenece a ese mundo. ¿Hay o no? Que lo diga la gente, cuando encuentra que el que comete un hecho hoy salió en libertad ayer y no por cumplimiento de la pena, salió en libertad porque un juez graciosamente lo dejó salir. ¿Por qué? Porque hizo un curso de cocina y con eso le rebajó 6 meses su condena, y además hizo un curso de taquigrafía y le rebajó 1 año de su condena, y entonces resulta que una persona que está condenada a 12 años de cárcel salió a los 4 o a los 4 y medio. Entonces este no es un sistema que funcione, esto no es lo que nos debe dar la justicia. No nos olvidemos de algo, Silvina, que la pena que se aplica no es solamente en reprimenda de un hecho que comete el delincuente. La pena que se aplica es para él, es para que se resocialice obviamente, pero también es para la gente. Decirle a la gente, a la sociedad, el que comete un delito lo paga. El que comete un delito va preso. ¿Y hoy se está diciendo eso? Hoy no se dice eso, al contrario. Hoy la gente tiene una sensación de una impunidad absoluta, pero de impunidad absoluta. Y esto es lo peor que le podemos dar, porque entonces quiere decir que da lo mismo ser bueno que ser malo, en una palabra.
Además de la respuesta que todavía no da la política con el debate de una nueva ley, un nuevo régimen penal juvenil, Congreso, además de la justicia, que no sé si usar el término puerta giratoria, pero usted aludió al tema de falta de justicia. Existen las fuerzas de seguridad. Esta tarde los que salimos a caminar por el barrio de Villa Diamante, el barrio Giardino, nos encontrábamos con este pedido de los vecinos. ¿Por qué no está la policía? Y ese es un factor para no dejar de mirar. ¿Por qué no está la policía? Si los vecinos saben quiénes son, cuáles son las motos, cuál es la puerta de entrada, la de salida, la policía no. Bueno, precisamente cuando te digo que la política tiene responsabilidad, la justicia también, la justicia porque permite aberraciones. La política porque no se ocupa de la seguridad, no se ocupa de lo posterior, que es la atención, ya sea penitenciaria, ya sea en los institutos para menores, no existe, a nadie le importa, no se construyen cárceles. ¿Por qué? Porque no reditúa políticamente, entonces es incorrecto, nadie se ocupa de eso. Después sí, cuando ocurren estos hechos, se produce de vuelta, como siempre, el tema de por qué está en libertad, uy, acá por qué los jueces lo dejaron, y por qué lo dejan los jueces. Por un lado, porque las leyes amparan muchísimo al delincuente y no a la víctima, Vos no nos podemos olvidar de algo, cuando ocurre un delito hay dos sujetos, la víctima y el delincuente o los delincuentes. El delincuente elige serlo, él elige atacarla, la víctima no elige a nadie, la víctima es elegida. Entonces, ¿por qué dejarla de lado frente a la ley? ¿Por qué tener en cuenta el delincuente pobre, si ha llegado a esta situación porque sí? ¿Por qué no la víctima también? ¿Y la víctima qué se merece? Merece que el que comete un delito lo pague, esté preso, y cuando ese menor de 14 años en este país sale y sale y sale y sale, ¿y a dónde sale? Como estos chicos, salen a volver a delinquir, los jueces se lavan las manos, no puedo hacer otra cosa. Hay una cuestión que es muy tensa también para mirar, y es como los mayores, en este caso los delincuentes de 24 o 25 años, el caso de hoy de Morena, tengan en su banda a chicas de 14. Bueno. Esa cuestión también es muy preocupante también. Insisto, yo no quiero caer en el discurso facilista de mano dura o abolicionismo. Quiero ir con la ley en la mano. Bueno, aplicar la ley es lo que merecemos todos, que se aplique la ley. Y que el que tenga que ir preso, vaya preso. Okay. Que el que tenga que estar preso cumpla su condena. No que salga porque sí. Por ejemplo, todos nos acordamos cuando empezó la pandemia, se dejaron en libertad en la provincia de Buenos Aires solamente a miles de presos. ¿Con qué argumento? No, porque la pandemia, bueno, se demostró que estaban más seguros dentro de la cárcel que afuera, pero salieron en libertad. Todos esos presos, ¿qué hicieron cuando salieron en libertad? No tienen otra manera de ganarse la vida que robando, volvieron a robar. ¿Y qué pasó con los jueces que los dejaron? ¿Pagan de alguna manera eso? Porque este es otro aspecto que quiero dejar la semilla. Y nos vamos con esta idea. Me parece que hay que tener en cuenta que si un arquitecto al que construye mal una casa tiene una responsabilidad patrimonial por eso, un médico al que se le muere un paciente por descuido tiene una responsabilidad patrimonial y penal por eso, ¿por qué un juez que no aplica la ley o que la aplica mal y que deja en libertad a quien no corresponde y ese sujeto va y mata a alguien, etcétera? ¿Por qué ese juez no tiene que también ser responsable patrimonialmente, por lo menos por el desaguisado que hizo? El doctor Eduardo Jerome ha sido juez. Esta noche lo invitamos y le agradecemos que haya estado aquí en Noticias a las 20:30 para debatir este tema, que es difícil, que no es cómodo, que cae en medio de la campaña electoral, que seguramente va a tener algún tipo de consecuencias. La sociedad argentina ha aprendido de una manera muy dura a transmutar algunos temas. Fue el caso Carrasco, fue la guerra de Malvinas. Bueno, nos gustaría que Morena nos dé la posibilidad de aprender, aunque con un costo durísimo, a encontrar alternativas diferentes.